Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda sesión de el máster en lubricación automotriz. Esto obviamente con opción a certificación para todos aquellos que quieran tener un documento más con validez oficial. Nuevamente les solicitamos su apoyo para que durante estas tres sesiones, dos que restan a partir del día de hoy, pongan todas sus dudas en el chat para que nosotros los podemos apoyar solucionándolas, ya sea referente a cómo obtener la certificación
o de los temas que estemos viendo durante la sesión. El día de hoy vamos a estar hablando de dos tipos de transmisiones, que la más común y creo que la más utilizada es la transmisión estándar, pero el otro tipo de transmisión tiene muchas variantes y estoy hablando de la transmisión automática. Vamos a estar hablando de la automática convencional o automática hidráulica y lo que sería la transmisión CVT. Sin más, vamos a empezar a hablar de lo que nos corresponde en la agenda del día de hoy. Del lado izquierdo tenemos lo que es el QR de nuestro grupo de Telegram, en el cual ahí subimos todos los documentos, todos los archivos que nosotros vamos generando durante las sesiones, ya sean las presentaciones, ya sean los Q&As resueltos e incluso todos los links que son para registro de webinars y también lo que es el en vivo de nuestras emisiones de Facebook Live. Y del lado derecho tenemos el código QR de nuestro canal de YouTube. Durante lo que es este año, parte del año pasado, estuvimos subiendo las sesiones que llevamos a cabo. Entonces, si ustedes se perdieron la primera sesión o quieren repasar algún tema antes de su examen de certificación, ahí en nuestro canal de YouTube van a encontrar los videos con los cuales van a poder dar una estudiada antes de aplicar su examen. Y también aquí tenemos lo que es el calendario de las próximas sesiones. La próxima sesión, la número 3 y final de nuestro máster en lubricación automotriz, la primer certificación de este año que vamos a estarles brindando, va a ser el 10 de abril. Hay una disculpa por el error, pero es 10 de abril y va a ser en el mismo horario, a las 7 de la noche. En todas estas sesiones, a quienes estén más del 70% del tiempo total de lo que sería la clase o lo que sería la impartición del curso, les vamos a enviar una constancia de participación. Esta constancia únicamente va a ser por el área de ITR y muy importante que nos tengan un poco de paciencia porque durante 5 días hábiles, esto quiere decir que aproximadamente para el otro viernes, estaremos enviando todas estas constancias. Si ustedes no lo recibieron durante este periodo, pues a partir de la siguiente semana, el lunes de la siguiente semana, ya podrían mandarnos un correo solicitando el apoyo y también para confirmar qué tanto tiempo estuvieron en la sesión. Muy importante también que el correo y el nombre con el cual ustedes se registran son los datos que nosotros tomamos en cuenta para enviarles este documento. Así que por favor les pedimos que se registren con el nombre con el cual quieren que salga su constancia. Y para lo que es la certificación como especialista en lubricación automotriz, les pedimos dos cosas. La primera, que tengan una asistencia a los 3 webinars y con un tiempo mayor del 70%. O si llegan a perderse una sesión, que estén al 100% del tiempo total en las otras 2 sesiones. Y si ustedes son acreedores a lo que es el examen de certificación, para poder ser acreedor a este documento, les pedimos una calificación igual o mayor a un 8.5 u 85, como ustedes lo consideren. Esta certificación es totalmente gratuita y tiene una validez ante la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública. Y, sin más, vamos a empezar a hablar de lo que sería la transmisión estándar. Y esto lo vamos a hacer, ¿es que? A principios del siglo XX, los primeros diseños de cajas manuales comerciales tenían únicamente velocidades y reversa. Entonces, teniendo en cuenta esto de lo que es la transmisión estándar, vamos a estar hablando de qué se conforma. Y en este momento nos va a estar apoyando la ingeniero Perla San Juan. ¿Ya estás con nosotros, Perla? Hola Alan, sí, muchas gracias. Aquí estoy ya con ustedes. Perfecto, entonces te dejo con nuestro auditorio y éxito. Muchísimas gracias, Alan. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues como ya nos comentaba el ingeniero Alan Soto, vamos a continuar con estas sesiones de capacitación en el máster en lubricación automotriz. Vamos a estar hablando como tal de la transmisión estándar o transmisión manual. Específicamente vamos a hablar de qué es lo que la conforman. Pues muy bien, las transmisiones se van a conformar de un elemento muy importante que son los engranes y en este caso, pues estamos viendo la definición de engrane. El engrane va a ser una rueda dentada que va a tener 3 objetivos o 3 funciones primordiales. Número 1, transmitir potencia y de acuerdo a su geometría puede aumentar o reducir la velocidad
y también puede cambiar o no la dirección del movimiento. En los cursos previos veíamos, por ejemplo, el motor de combustión interna, que va a ser el componente encargado de transformar la energía calorífica en energía mecánica. Ya tenemos esta reacción química que nos permite que este combustible, diésel gasolina, al sufrir esta reacción química, pueda generar esta energía de movimiento. Pero ¿qué vamos a hacer con ese movimiento? Ok, ya está ahí el movimiento, pero ¿a dónde lo trasladamos? Pues bien, nuestro vehículo tiene que empezar a tomar esta dirección, debe empezar a tomar este sentido. ¿Y quién se va a encargar de ayudarnos a realizar esta tarea? Los engranes. Los engranes, les decía, son componentes críticos para nuestros sistemas automotrices. ¿Dónde los vamos a encontrar primordialmente? Transmisión manual o estándar, también conocida de esta manera, y en el diferencial. Entonces, tomen en cuenta que esta pequeña rueda dentada nos va a dar estas garantías de poder transmitir la potencia, de aumentar, reducir velocidad y también cambiar la dirección del movimiento. Muy bien, estos componentes, les decía, son elementos críticos y como elementos críticos, obviamente van a tener que tener un mantenimiento, deben tener en este caso un cuidado en específico. ¿Cómo los vamos a cuidar? ¿Cómo los vamos nosotros a proteger? Pues vamos a ver que también van a ser lubricados, van a tener que llevar un mantenimiento con un aceite lubricante. Vamos a continuar, permítanme un segundo. Muy bien, la aplicación ya la habíamos visto en la parte automotriz, transmisiones manuales y diferenciales. ¿Qué hace una transmisión manual? Pues es la que nos va a encargar de ayudarnos a reducir, aumentar velocidades. Y el diferencial, pues va a ayudar a que nuestro vehículo tome esta dirección del movimiento. Entonces, muy importante estos elementos. ¿Qué es la transmisión manual? La transmisión manual va a ser la encargada, en este caso, de transmitir el giro y la fuerza generados por el motor hacia el diferencial, multiplicando el torque o la velocidad en el proceso. Y esta va a tener diferentes relaciones de velocidad para obtener las mejores prestaciones del motor. Ya les decía previamente, ya tenemos esta conversión de energía calorífica a mecánica. Ahora voy a comenzar a realizar este movimiento. Pero este movimiento o esta velocidad no se genera de manera abrupta. Tenemos que ir realizando estas relaciones de velocidad de manera gradual. Es como si nosotros, ¿no? Nosotros imaginemos que vamos a correr un maratón. No iniciamos corriendo el maratón a toda velocidad, lo vamos haciendo poco a poco. ¿Para qué? Para que nos vayamos acoplando a ese movimiento y una vez que nuestro cuerpo ya se acopló a ese movimiento, pues vamos incrementando la velocidad. Sucede algo similar con nuestros vehículos. Debemos ir incrementando la velocidad conforme el motor nos los vaya pidiendo. Por eso en muchas ocasiones nos dicen, escucha el motor o ve sintiendo cómo el motor va necesitando esta velocidad. Y es por ello que en estas transmisiones manuales, pues tenemos esta inducción en este caso, de nosotros como conductores, a decirle al auto, vamos a ir subiendo la velocidad y se llama manual porque nosotros vamos dando esa tarea. Como les decía, pues estas relaciones de velocidad tienen que darse poco a poco para que nuestro motor ofrezca sus mejores prestaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros realizáramos estos cambios de velocidad de manera abrupta? Pues comenzaríamos a tener ahí fallos en el motor y obviamente pues fallas en nuestra caja de engranes. Incluso muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, que cuando hacemos cambios de velocidad inadecuados, abruptos, por ejemplo, que en lugar de primera subamos a segunda, nos vamos directo a tercera, ¿qué va a pasar con la caja? Se va a desestabilizar e incluso en muchas ocasiones decimos, se va a amarrar la caja. Entonces, es muy importante, por eso, que nosotros tengamos este elemento, que es la transmisión manual, que nos permita perdón, a transmitir esta potencia que nos da el motor hacia el diferencial. ¿Y qué es el diferencial? Pues el diferencial va a ser un dispositivo cuya función principal es permitir que las ruedas giren a diferentes velocidades para evitar que éstas se desestabilicen
por falta de tracción. Recuerden que la tracción va a ser la estabilidad, vamos a tener esta estabilidad a la hora de conducir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nuestras ruedas giraran a la misma velocidad cuando vamos, por ejemplo, sobre una curva? Pues nos jalaría la curva y nos saldríamos del camino, nuestro vehículo no tendría estabilidad. ¿Qué hace el diferencial? Dar esta estabilidad. Recuerden, ya la caja de velocidad está realizando estas relaciones de velocidad para que nuestro vehículo se pueda trasladar. El diferencial es quien ayuda a dar esta dirección, este sentido y esta estabilidad. Va a brindar, les decía, esta estabilidad y pues en este caso también vamos a requerir estabilidad cuando conducimos en terrenos irregulares. ¿Quién se va a encargar de ayudarnos a dar esta estabilidad? El diferencial. Y pues esto nos va a dar una mayor seguridad a la hora de conducir. Entonces, cajas de transmisión estándar o manuales y diferenciales van a estar compuestos por estos elementos que llamamos engranes. Como les decía, el engrane también se va a tener que lubricar. Los diferenciales se lubrican, las cajas de transmisión se lubrican. Al igual, vamos a utilizar un aceite. Como ya lo veíamos previamente, los aceites van a estar formulados de acuerdo a la necesidad de aplicación en el sistema. En este caso, para engranes automotrices, vamos a tener también un aceite lubricado de manera específica para que pueda dar pues este cuidado, esta protección y pueda cumplir ciertas funciones. ¿Qué es un aceite lubricante para engranes automotrices? Va a ser una mezcla científicamente balanceada entre un aceite básico que puede ser de tecnología mineral o tecnología sintética y un paquete de aditivos. En este caso, ¿qué aditivos van a conformar al aceite lubricante para engranes automotrices? Específicamente vamos a tener el aditivo de extrema presión, vamos a tener aditivo antidesgaste, antiespumante, inhibidores de la oxidación, inhibidores de la herrumbre e inhibidores de la corrosión. El aditivo de extrema presión, si ustedes lo pueden observar ahí, está más remarcado que los otros aditivos porque es una característica propia de los aceites lubricantes para engranes. ¿Por qué requerimos este aditivo de extrema presión? Porque le va a ayudar al engrane, lo va a proteger de una manera más adecuada. El aditivo de extrema presión va a reaccionar en este caso con la superficie metálica del engrane para formar una capa protectora, una sal de hierro que le va a permitir incrementar la vida útil de ese metal. Muy importante, este aditivo de extrema presión únicamente funciona con engranes de metalurgia acero sobre acero. Aquellos engranes que tienen esta metalurgia, por ejemplo, acero bronce, una metalurgia pesada, por decirlo así, con una metalurgia noble, con una metalurgia amarilla, pues no son tan factibles. ¿Por qué? Porque el aditivo de extrema presión va a realizar la misma tarea de generar esta capa protectora, esta reacción química, pero no es tan favorable en elementos o en superficies metálicas, amarillas o nobles. Entonces, muy importante aquí que recordemos esto, aditivo de extrema presión únicamente en metales ferrosos. Y pues ya veíamos el antidesgaste, va a ayudar a reducir la fricción, antiespumante rompe la espuma generada en estos fluidos que están sometidos a presiones y movimientos constantes. Y bueno, los inhibidores de la oxidación, de la herrumbre y la corrosión van a proteger tanto al aceite lubricante como a la superficie metálica. Estos son los componentes de un aceite lubricante. Pero ¿qué funciones va a cumplir el aceite lubricante? Todo aceite lubricante, ya lo veían ustedes previamente en Orígenes, va a cumplir 5 funciones indispensables. El aceite para engranes automotrices se va a quedar con estas 5 funciones básicas, estas 5 funciones de cajón. ¿Cuáles son? Lubricar. Ya decíamos que lubricar no es más que separar estas superficies metálicas que están en constante fricción. ¿Para qué lubricamos? Para separar y darle una mayor vida útil a nuestros componentes. Se va a encargar de limpiar, se va a encargar de enfriar, porque recuerden que la fricción que se genera en nuestras superficies metálicas hace que se incremente la temperatura, entonces el aceite lubricante cumple con esta función de enfriar. Proteger contra la herrumbre y corrosión, les recordamos que la herrumbre va a ser este ataque que va a generar el agua o la humedad directamente sobre el metal. Y la corrosión también va a ser este ataque, pero ahora generado por sustancias químicas contra el metal.
Y pues obviamente este ataque lo vemos normalmente cuando un metal pues comienza a perder materia, se comienza a desgastar o bien comienza a tener estos tonos rojizos, estos tonos pardos. ¿Qué va a hacer el aceite lubricante para engranes? Pues ponerse como una capa protectora. ¿Para qué? Para el agua, la humedad o en este caso las sustancias químicas no ataquen directamente al metal, sino que ataquen a la película lubricante. Y finalmente, la quinta función es reducir ruidos y vibraciones. Recuerden que un elemento, un sistema bien lubricado, pues reduce estos ruidos, estas vibraciones. Y esto también va a depender de que utilicemos el lubricante con la viscosidad adecuada. Además de las funciones, nuestro aceite lubricante para engranes debe cumplir con ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Debe soportar cargas. Ya lo veíamos, por ejemplo, que los engranes están en los diferenciales. ¿Cuántas cargas llega a soportar un diferencial? O en este caso, si te hablamos de un conductor inexperto, de un conductor que apenas está comenzando a lo mejor a trabajar con una transmisión estándar o transmisión manual, y hace mal los cambios de velocidad, pues ahí va a tener en este caso, pues que protegerse el metal, el engrane de una manera más efectiva. Para eso utilizamos aditivos de extrema presión, que ya les decía que se va a ser el encargado de reaccionar químicamente con el metal para darle esta característica de soportar estas cargas. Nuestro aceite lubricante debe ser estable a la oxidación. Recuerden que en esta cuestión de la lubricación, quien se oxida es el aceite lubricante porque está sometido a servicio y obviamente pues también se encuentra con algunos contaminantes. Entonces, yo quiero que mi aceite lubricante tenga esta utilidad para lo que lo estoy requiriendo y para ello, en este caso, en los aceites lubricantes para engranes, pues requerimos que este aceite tenga esta estabilidad a la degradación, al envejecimiento prematuro. Vamos a tener que son los inhibidores de la corrosión de la herrumbre, que ya decíamos protege a nuestro metal contra ataques de agua o de ácidos o sustancias químicas en general. Debe ser compatible con sellos. ¿Por qué hablamos de compatibilidad con sellos? Recuerden que estos dispositivos, por ejemplo, las cajas de velocidades, pues normalmente son sistemas cerrados. ¿Y cómo realizamos este sello, esta hermeticidad? Pues a través de pues estos componentes que son los sellos, normalmente van a estar elaborados de algunos elastómeros, y obviamente este sello a la hora de que se pone en relación con el aceite lubricante, pues no debe perder sus características, se debe seguir manteniendo, no se debe elongar, no se debe en este caso fracturar, no se debe agrietar. Por eso hablamos de que el aceite lubricante debe ser compatible con estos sellos. Viscosidad adecuada. Aquí también vamos a hablar de que el aceite lubricante para engranes debe tener una viscosidad recomendada por el fabricante. Muy importante, aquí también vamos a hablar de grados de viscosidad, ya que, por ejemplo, una caja de velocidades no va a tener el mismo grado de viscosidad que un aceite para diferencial. Normalmente, cuando nosotros hablamos de cajas para engranes, de aceites, perdón, para engranes automotrices que están en la caja, vamos a requerir viscosidades delgadas, bajas, porque hacemos cambios de velocidad inmediatos. Y obviamente, para que podamos realizar esos cambios de velocidad, requerimos que el fluido, que el lubricante que está participando, pues sea ligero para que pueda ayudarnos a realizar estos cambios de manera rápida. Por ejemplo, un aceite en el diferencial normalmente va a tener una viscosidad más gruesa, más elevada, para que nos permita realizar estas actividades del soporte de cargas. Y obviamente un aditivo muy importante es el antiespumante. Ya decíamos que las burbujas que se forman, el aire atrapado, pues nos puede generar un fenómeno que se llama cavitación, que propicia el desgaste prematuro. Obviamente nosotros no queremos que nuestra caja, que nuestro diferencial tenga este desgaste prematuro y por ello colocamos estos aditivos o nuestro aceite lubricante debe tener este aditivo antiespumante para que se rompan rápidamente estas burbujas de aire y nuestro componente pueda tener esta mayor utilidad, esta mayor vida útil. Como les decía, los aceites lubricantes para engranes también van a tener una clasificación de acuerdo a la Sociedad de Ingenieros Automotrices, mejor conocida como SAE, y también va a tener una clasificación de acuerdo al Instituto Americano del Petróleo, conocido como API. ¿Cómo actúa en este caso SAE?
Al igual que en los aceites lubricantes para motores de combustión interna, vamos a tener una clasificación de viscosidad. En este caso, vamos a tener un estándar que se llama SAE J306. Recuerden que llamamos a estándar a todas, pues a esta característica de que se debe utilizar en cualquier parte del mundo. Aquí en China, pues vamos a tener esta tabla que se tiene que respetar para los grados de viscosidad. Vamos a tener aceites con viscosidades monogrado, que quiere decir que únicamente van a tener un grado de viscosidad, y vamos a tener aceites multigrado, que en este caso van a combinar 2 grados de viscosidad. Al igual que en los motores de combustión interna, vamos a tener viscosidades, en este caso, en las temperaturas, perdón, bajas, o al momento del arranque, temperaturas en frío, y vamos a tener temperaturas de operación. En este caso, nuestra tabla de viscosidad comienza en el 70W y va a terminar en la viscosidad 250. En este caso, vamos a tener viscosidades, les decía, si las vemos así solitas, se llaman monogrados. En el caso de aceites lubricantes para engranes, los grados de viscosidad monogrados más comunes son el SAE 90, el SAE 140 y el SAE 250. En la cuestión de aceites monogrados, las viscosidades más comunes, las que más nos solicitan los fabricantes, van a ser las viscosidades SAE 80W90, SAE 85W140 y SAE 75W90. Esta última ya es la viscosidad más solicitada para vehículos de reciente manufactura. Y bien, pues las recomendaciones de viscosidad, ¿de qué van a depender? Porque en muchas ocasiones nos llegan estas consultas. ¿De qué depende la viscosidad o qué viscosidad me recomiendas para mi vehículo? De manera general, nosotros siempre decimos que para toda unidad, para todo vehículo, la primera recomendación siempre va a ser la que nos indique el manual de mantenimiento de la unidad. Si tu manual dice que tu vehículo lleva un aceite 75W90, es la viscosidad que tú debes colocar. Normalmente para cajas de velocidad estándar, se le recomienda utilizar un grado de viscosidad SAE 80W90 o un SAE 90 en el caso de ser monogrado. Y como les decía previamente, actualmente algunos equipos de reciente manufactura ya nos van a requerir una viscosidad más baja, que es la viscosidad SAE 75W90. En el caso de diferenciales, que es donde también tenemos esta aplicación de engranes, vamos a recomendar utilizar, o lo más común son viscosidades 85W140, o en su caso, en una viscosidad monogrado, SAE 140. Pero vamos a tener casos en los que los diferenciales ya presentan un elevado desgaste y van a presentar además un síntoma que es conocido como zumbido. En este caso, ¿qué viscosidad recomendamos? Pues recomendamos ya la viscosidad más elevada, que es una viscosidad SAE 250. Recuerden aquí también, como en motores de combustión interna, los grados de viscosidad van a ir cambiando dependiendo del desgaste de nuestro sistema en años. Entonces, no recomendamos, por ejemplo, si están utilizando en el caso de una caja estándar 75W90, ponerle una viscosidad más elevada. Recuerden lo que nos determina el manual del fabricante y también, pues como vayamos viendo, el desgaste. En este caso, API nos va a ayudar también a dar una categoría, una clasificación de calidad a los aceites lubricantes para engranes. En motores veíamos que nos da una API SP, una API CK4, por ejemplo. ¿De qué dependían motores? Dependía del tipo de combustible que utiliza el motor y también dependía del año de fabricación del vehículo. Aquí en engranes nos vamos a olvidar de eso. Aquí ya API ya no considera el tipo de combustible ni el año de manufactura del vehículo. ¿Qué va a considerar API? Recuerdan que yo les decía que en la formulación de lubricante para engranes, el aditivo importante es el aditivo de extrema presión, porque nos va a ayudar a darle esta protección a la metalurgia de nuestros engranes. Pues tomando como referencia esto, API designa ahora calidades para los aceites lubricantes para engranes. En este caso, lo va a realizar a través de la identificación GL, que significa Gear Lubricant o lubricante de engranes, y va a acompañar esta identificación
con un número que va a ir del 1 al 5, el cual nos va a indicar el contenido de aditivo de extrema presión con el que está elaborado ese aceite lubricante o bien el modificador de fricción con el que está elaborado ese aceite lubricante. El aceite API-GL1 va a indicar que ese aceite no lleva aditivos de extrema presión. API-GL1 no lleva aditivo de extrema presión. API-GL4, por ejemplo, nos va a indicar que es un aceite que lleva una cantidad moderada de aditivo de extrema presión. Y el API-GL5 nos va a indicar que ese aceite lleva una cantidad elevada de aditivo de extrema presión. Y muy importante aquí, les decía, si nosotros retomamos, por ejemplo, la clasificación API para motores, pues nos decían, un SP es mucho mejor que un SN, un CK4 es mucho mejor a lo mejor que un CJ. En este caso, nosotros no podemos tomar esa referencia. ¿Por qué? Aquí no quiere decir que el GL5 sea mejor que el GL4 o que el GL1. Aquí únicamente nos va a indicar que va a tener una cantidad mucho más elevada de aditivo de extrema presión. Y ustedes me van a preguntar, oye, entonces, si mi vehículo me dice que lleva un GL1, ¿le puedo poner un GL5? Obviamente no. ¿Por qué? Porque si el vehículo está demandando que el aceite que va a utilizar no lleva aditivo de extrema presión. Y si yo le meto un aditivo de elevado contenido de extrema presión, pues va a dañar el sistema. Entonces aquí también, ¿cómo sé qué calidad o qué clasificación API lleva mi vehículo? Recuerden, siempre está esta información en el manual del vehículo. Y también, pues aquí vamos a tener, en este caso, ciertos avances en las especificaciones de calidad API. Teníamos, previamente veíamos API GL1, API GL4 y API GL5. ¿Por qué no mencionamos API GL2, API GL3? Porque son categorías obsoletas. Ya ningún fabricante nos demanda esta categoría o esta clasificación de calidad API. Pero API sigue avanzando, sigue teniendo nuevas especificaciones. Vamos a tener ahora una especificación que se llama API MT1. En este caso, el aceite que está o cumple con API MT1, pues va a tener una mayor resistencia a la oxidación, estabilidad térmica, compatibilidad de sellos, va a tener este antidesgaste, va a controlar la corrosión y va a controlar la espuma. En este caso, aquí sí puedo decir que API MT1 va a ser mejor que un aceite GL5. Normalmente todos los aceites que tienen esta especificación API MT1 cubren con la especificación GL5 y es únicamente para transmisiones porque los engranes van a permanecer limpios mucho más tiempo. Esta es la garantía que nos da API MT1. Pero además de API MT1 vamos a tener otra especificación que se llama SAE J2360. En este caso, esta especificación va a cumplir con requisitos de prueba que abordan ciertas deficiencias de API GL5. En este caso, pues sí, API MT1 es mucho mejor, pero viene también SAE-J2360 que nos dice ya es mucho mejor que API GL5. SAE-J2360 asegura que los lubricantes que cumplen con esta especificación nos proporcionen el rendimiento requerido por los equipos modernos que estamos viendo hoy en día. Y también, pues, esta SAE-J2360, pues nos da prioridades en el campo de la lubricación porque mejoran la protección de la superficie metálica, va a haber una reducción de la fatiga, va a tener una estabilidad térmica y oxidativa y tiene esta compatibilidad con sellos. Si nosotros lo observáramos gráficamente, pues tenemos esta comparación de API GL5, API MT1 y SAE-J2360. Pues vemos que aquí, pues de acuerdo a las pruebas que se realizan, pues API MT1 es mucho mejor que API GL5, pero sobre API MT1 está SAE-J2360. ¿Por qué? Porque va a ser sometido a ciertas pruebas de desempeño que van a permitir garantizar que estas especificaciones pues cumplan con lo que nos requieren actualmente los fabricantes de nuestros vehículos, específicamente hablando de transmisiones manuales y diferenciales. Y también pues estas especificaciones no, van a ser de acuerdo a lo que el fabricante de equipo original nos condicione. En este caso, pues
vemos estas marcas, por ejemplo, Scania, Mac, MAN, ZF, que nos van a dar estas especificaciones. Una especificación es pues exactamente lo que el fabricante demanda. Si el fabricante nos dice, quiero que tenga un nivel de estabilidad oxidativa, estabilidad térmica, pues debemos cumplir con esa característica, con esa necesidad que nos está demandando el fabricante de equipo original. Ahora sí que no solamente es lo que nos dice el manual del vehículo en API GL5, por ejemplo, sino ahora, por ejemplo, en una unidad de Scania, también debo verificar la especificación que me está solicitando para poder colocar el aceite lubricante correcto. Y bien, sin más, pues les agradezco mucho esta parte. Vamos a ir ahorita a la parte de transmisión, fluidos para transmisión automática y les comparto la siguiente información mientras pues, se conecta el ingeniero Pedro Cervantes. Ingeniero Pedro Cervantes, ya está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ya estamos aquí, Perlita, gracias. Ahí nos escuchan, nos pueden comentar. Si tenemos audio. Sí, Peter, sí te escuchas. Gracias, gracias. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión referida al máster de lubricación y vamos a hablar ahora sobre justamente el otro tipo de sistema de transmisión de potencia. Ya combinamos, por supuesto, las necesidades características que presenta una caja manual, una caja estándar, y vamos a ver justamente el otro tipo de caja que tenemos disponible, la caja automática. Una caja que, por supuesto, hablando de tecnología, representa una evolución natural. Recordemos, ¿verdad?, que esta caja manual, completamente mecánica, tiene, por supuesto, una característica de ser eficiente en cuanto a aprovechar el movimiento del engrane, un movimiento de rodadura y deslizamiento. Sin embargo, representa algunas situaciones referidas incluso desde la parte del manejo, tener que por supuesto, el usuario activar un embrague, un clutch, para poder realizar el cambio de velocidad. Y nos platicaba el ingeniero Perla acerca de algunas situaciones derivadas incluso de un de trabajo operativo que no sea correcto, poder dañar los sistemas de engranes. La caja automática entonces se constituye, decíamos, en una mejora y también lo que presenta es un diseño más complejo, por supuesto, algunas situaciones también referidas a que el mantenimiento en general suele ser más costoso, derivado justamente de este diseño mejorado, pero poco a poco hoy en día se convierte en la mejor opción. Poco a poco, si observamos el mercado, lo que estamos viendo es justamente que la mayor parte de los fabricantes están migrando completamente todos sus modelos hacia la caja automática. ¿Por qué? Bueno, pues hay una serie de cuestiones globales importantes que tienen que ver con la eficiencia de combustible, que tienen que ver con la reducción de emisiones contaminantes y también poco a poco otro factor que se va imponiendo es brindar más aspectos de seguridad
hacia el conductor y los ocupantes. ¿Cómo? Bueno, pues justamente el incremento de módulos electrónicos permite a través, ya sabemos, ¿verdad?, de una serie de elementos, sensores, ir determinando, ir midiendo ciertas características del funcionamiento del vehículo, y luego otro tipo de elementos como actuadores generan alguna acción que justamente van ayudando, van apoyando a esta labor de conducción, y también en cuanto a el aspecto de guardar ciertas ayudas durante las maniobras de manejo. Entonces vamos a compartir la presentación para dar paso justamente a este capítulo, ¿sí? Tenemos aquí una información importante. Nos platican, ¿verdad?, que la primera transmisión automática, como estamos observando ahí, corresponde justamente a esta caja, ¿verdad? Un diseño inicial. General Motors en 1939 diseña esta caja denominada e-Dramatic. No es la primera caja como concepto, pero sí la primera en ser comercializada ya en vehículos disponibles en el mercado. A partir de esa fecha, pues desde luego ha ocurrido una variación importante, tecnologías de diferentes fabricantes, agregando nuevas funciones, por supuesto, corrigiendo y modificando ciertos aspectos que sobre la marcha se van dando en cuanto a aspectos de metalurgia, en cuanto a aspectos de compatibilidad, en cuanto a aspectos de utilizar materiales más ligeros, pero siempre teniendo como mira, ¿verdad?, generar una transmisión de potencia efectiva y, por supuesto, en un valor nominal cada vez más alto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenían también estas cajas automáticas? La necesidad de un aceite, ya nos decía la ingeniero Perla, ¿verdad? El requerimiento de mantenimiento, primeros aceites del tipo ATF, denominados tipo A, tipo F, son aceites muy básicos, tenían una característica de protección, sí, pero también se degradaban de una manera rápida, ¿verdad? Los primeros aceites tenían ciclos de vida entre 5,000, 7,000 kilómetros, había que estarlos sustituyendo de una manera más continua. Y bueno, en función de esta evolución natural de la caja, pues también el caso del aceite, por supuesto que va teniendo cambios en su formulación, y hoy en día, pues ya sabemos, tenemos una amplia cantidad de especificaciones, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona esta caja y nos comentan, ¿verdad?, que decíamos un diseño diferente, más complejo, sí. Utilizamos engranes, sí, pero ya no son el componente principal. Ahora vamos a tener este diseño donde reconocemos algunos elementos que son parte del mismo. ¿Cuáles son? Justamente, como vemos ahí en la imagen, primer elemento llamado convertidor de torsión, un elemento comúnmente llamado en la calle turbina. Está conectado directamente al motor, está recibiendo justamente la salida de potencia del motor, y a través de un conjunto donde está un elemento impulsor, donde está un estator y donde está la turbina, este grupo permite que sea un aceite, el fluido que justamente permite la transmisión de potencia. De aquí ya estamos intuyendo, ¿verdad?, que el aceite tiene capacidades para transmitir potencia, y de ahí que este aceite también se le conoce como aceite hidráulico, ¿sí? El aceite de la caja, porque lo que está realizando es transmitir potencia. Donde en este conjunto del convertidor de torsión, el aceite es aspirado por la bomba, enviado por el impulsor para que pase a través del estator y de la turbina conforme se va incrementando la velocidad. Cuando la velocidad de la turbina se acerca a la del impulsor, el rotor se detiene para no permitir un cambio de velocidad brusco, y también este elemento convertidor de torsión es el que permite que mantengamos una marcha sin necesidad de un embrague y sin que se apague el vehículo, ¿verdad? Entonces, primer elemento, convertidor de torsión. El segundo elemento lo denominamos justamente engranes planetarios, y es una corona mayor donde están montados alrededor una serie de engranes menores conocidos como satélites, de ahí el nombre. ¿Cuál es la ventaja de este elemento? Que en un espacio muy reducido, ¿sí?, logramos generar un alto torque, una alta cantidad de transmisión de potencia. Ese es justamente el secreto de una caja que poco a poco tiene que reducir su tamaño, pero manteniendo o incluso incrementando los niveles de entrega de potencia. Pasamos al grupo de embragues y bandas, donde justamente lo que vamos a tener son una serie de discos dentados de diferentes materiales. Generalmente
uno con ciertos materiales como pueden ser compuestos de carbono, como pueden ser también elementos de grafito, algunos de papel, algunos también de algunas materias todavía como aluminio, ¿sí? Y otro disco generalmente metálico que están, por supuesto, engarzados, que están contrapuestos para asegurar a través de la entrega de fuerza de este sistema de engranes planetarios, incrementar o reducir la velocidad en función del régimen de giro del motor, ¿sí? Es en este bloque donde se realiza este cambio de velocidad sin la intervención del usuario y todo gracias también a un sistema hidráulico que lo que está haciendo justamente es ejecutar lecturas del sistema electrónico para determinar si debe incrementarse la presión o si debe reducirse. ¿Cómo lo hacen? A través de unas válvulas reguladoras llamadas solenoides que justamente realizan esta tarea de incrementar o reducir justamente la entrega de presión. Esta es la manera en que opera esta caja, decíamos gobernada al final por un módulo electrónico, ¿sí? Decíamos, la colaboración de la electrónica, lo que está permitiendo tener o generar más funciones en nuevos modelos, en las diferentes generaciones de cajas automáticas que la mayor parte de los fabricantes están ofreciendo en el mercado, ¿sí? Entonces, esta caja automática, pues ya vimos, es una forma diferente de ejecutar la transmisión de potencia, no requiere la intervención del usuario y gracias a estos elementos que acabamos de describir, más la colaboración de los módulos electrónicos, poco a poco se convierte en la mejor opción porque ya no depende del usuario el cambio, de tal manera que estos aspectos que hemos comentado acerca de la eficiencia en el tema de combustible se van, por supuesto, obteniendo de mejor manera cada vez. Por supuesto, vamos a hablar de que este fluido, el aceite ATF, va a tener ciertas características, ciertas propiedades. Ya hablábamos y nos comentaba la ingeniero Perla de ciertas funciones que ya reconocemos como típicas: lubricar, separar, nos menciona, ¿verdad? Diferentes elementos mecánicos en movimiento, enfriar, por supuesto, ayudar a mantener la temperatura de operación del sistema, proteger contra efectos de herrumbre y corrosión, ¿verdad? Por supuesto, disminuir vibraciones. Y en el caso de este aceite ATF, una función más muy necesaria, muy importante, ya lo vimos, transmitir potencia, ¿verdad? Se convierte en una nueva tarea. Por lo tanto, este aceite también debe estar robustecido en cuanto a su formulación, debe tener justamente una colaboración de diferentes aditivos con ciertas características justamente para llevar a cabo sus tareas. ¿Cuáles son justamente este tipo de mejoras en cuanto a su formulación? Vamos a ver justamente que para realizar estas tareas, estas funciones que ya estamos revisando, principalmente transmitir potencia, lubricar, por supuesto, interponer una película que separe los elementos en movimiento, enfriar, ya platicábamos de mantener esa temperatura de trabajo y permitir, por supuesto, la disipación de calor, proteger contra el ataque del agua, ya lo conocemos, la definición de herrumbre, proteger contra la presencia de compuestos ácidos, denominado corrosión, este tipo de modo de fallo, y eliminar ruidos y vibraciones. Entonces, para realizar estas tareas, este aceite, lo estamos viendo ahí, necesita ciertas propiedades potencializadas, ¿verdad? Potencializadas comparadas, por ejemplo, contra el aceite de la caja manual. ¿Cuáles son estas? Una capacidad de ser mayormente estable al proceso de degradación que llamamos oxidación, y entonces está en la posibilidad de realizar este trabajo, pero durante un periodo muy amplio de tiempo. Ahorita vamos a platicar de que a diferentes especificaciones y diferentes formulaciones podremos esperar un tiempo de vida, en algunos casos incluso mayor, de ciertas tecnologías de fluido ATF con respecto a otras, ¿sí? Compatibilidad de sellos, también vamos a tener elementos de estanqueidad. El aceite ATF debe ser plenamente compatible, ya hablamos de no permitir su elongación, no permitir su modificación de forma para asegurar justamente la estanqueidad y no presentar fugas. Estamos hablando de muy alta estabilidad al corte. ¿Qué es esto? Este aceite, platicábamos, pasa por un conjunto, un convertidor de torsión, donde está justamente un elemento conocido como impulsor, un rotor y una turbina. Bueno, pues el aceite va a pasar justamente
por las aspas de estos elementos, y en ese momento el aceite va a estar prácticamente siendo cortado, tratando de ser rebanado, ¿sí? Pero el aceite justamente tiene una unión molecular muy fuerte. A esto lo llamamos justamente esta parte de estabilidad al corte, resistir esfuerzos en condiciones de alta carga y de alta temperatura. También, como lo vemos ahí, la capacidad de mantener flujo a muy baja temperatura. Esta es quizá una de las aplicaciones donde el aceite puede estar en ambas consideraciones, tanto condiciones de baja temperatura como inmediatamente que comienza a operar y se mantiene funcionando, estar en la posibilidad de presentar valores de temperatura superiores. Sí, estamos hablando de órdenes de 110, 120 grados centígrados. Entonces, ante esos cambios de temperatura, este aceite debe mantener, por supuesto, sus características de flujo y, desde luego, no permitir una variación importante de la viscosidad, porque si estamos hablando que el aceite lo que hace es transmitir justamente potencia, no me puedo permitir variaciones de viscosidad porque esto se va a reflejar, va a repercutir como variaciones de viscosidad, variaciones de presión. Entonces, es un aceite, decíamos, mayormente formulado, enriquecido, justamente para generar estas funciones que ya vimos tienen que ser generadas durante su trabajo, ¿sí? Este es el aceite del tipo ATF. La calidad ya no va a depender de ningún organismo internacional en el sentido de como lo habíamos visto para el aceite de motor con API, como lo habíamos visto con ILSA, como NACEA, por ejemplo. Tampoco, en el caso del aceite de transmisión manual, las calificaciones GL, ¿verdad? Aquí lo que va a imperar es el nivel de calidad que este fabricante ha establecido. Y, por supuesto, será entonces el fabricante quien determine estos niveles de calidad llamados especificaciones. ¿Qué vamos a tener? El cuadro de la izquierda estamos viendo un esquema donde se presentan la evolución natural de las especificaciones de tres fabricantes muy reconocidos. Hace 20 años podríamos decir que la mayor parte de los parques vehiculares en América Latina estaban influenciados por estos fabricantes y comenzamos con el primero de ellos, General Motors, dijimos el creador de la primera caja automática a nivel comercial, denomina justamente una especificación muy conocida hoy en día, desde sus orígenes, el tipo A que ya platicábamos, hasta llegar a una especificación hoy en día conocida como Dexron. Dexron ha, por supuesto, tenido una serie de modificaciones atendiendo a los nuevos diseños, a las nuevas necesidades, a los retos que, por supuesto, están presentes cuando cambiamos metalurgia, cuando cambiamos ciertas características de funcionamiento, mayor demanda de potencia, decíamos, y entonces lo que hemos tenido es una variación de las especificaciones Dexron. Desde Dexron en su nivel solo hasta Dexron 2, Dexron 3 con algunas variantes como Dexron 3H, ¿sí? Un tipo de especificación que se ha utilizado de manera muy amplia, muy popular, sobre todo en modelos 80s, 90s y todavía algunos de modelos 2000, 2005, 2007, todavía con requerimientos de esta especificación. Tan amplia ha sido su participación que fue adoptada por otros fabricantes, como por ejemplo Nissan, como por ejemplo Honda, ¿verdad? En sus primeros vehículos de caja automática, utiliza y justamente recomiendan también este nivel de calidad. Hoy el estándar ha evolucionado y ha pasado a un nuevo tipo de fluidos ATF. Son los fluidos denominados de baja viscosidad, ¿sí? Y dentro de estos, el estándar de Dexron se llama Dexron 6. Hoy en día es el nivel de calidad más alto, cajas de transmisión automática del fabricante General Motors y en algunos casos también apoyado por el uso, la recomendación de otros fabricantes. Caso de Ford en la parte superior, línea azul, también inicia algunos años después y denomina su estándar justamente Mercon. Utiliza también algunos de las especificaciones iniciales, ¿verdad? Del sufijo A, y posteriormente su estándar universal se conoce como Mercon. Mercon también ha tenido una serie de evoluciones, desde Mercon Solo, que también fue una recomendación bastante privilegiada en la década de los 80s y 90s, y posteriormente evolucionando hacia un estándar muy conocido, Mercon 5, presente más o menos en los modelos
de 2000 a 2015, ¿sí? No quiere decir que sea exactamente en esos modelos. Ha habido variaciones con la introducción de nuevos modelos y hoy en día también tiene una propuesta con los aceites ATF de baja viscosidad, se llama Mercon LB. Aún más, ya tiene otra generación reciente denominada Mercon ULB, Ultra Low Viscosity, ¿sí? Dirigida particularmente a camionetas y autos del segmento premium, ¿sí? Este es el estándar de Ford, conocido como Mercon, y sus diferentes evoluciones. Y en tercer lugar, la línea roja, parte inferior, otro actor importante, Chrysler, ¿sí? Inicia mucho después, pero también sabemos, ¿verdad?, que su presencia en el parque vehicular es importante y Chrysler ha denominado estándar ATF, ¿verdad? Desde el nivel justamente ATF más hasta hoy en día el nivel ATF más 4, ¿sí? Para vehículos, por supuesto, de modelo más reciente. Hay otras especificaciones de Chrysler que no han aparecido de manera amplia, han sido dirigidas a cierto número de vehículos y aquí lo que tenemos es que en muchas de las ocasiones lo que tenemos que observar es el número de parte o el número de especificación de Chrysler para ciertos modelos, para ciertos vehículos muy particulares, donde a veces no encontramos el aceite en las marcas de lubricantes reconocidas porque solamente se vende en agencias. ¿Sí? Repito, son casos muy particulares, muy específicos, donde tenemos que recurrir a veces al número de parte, ya sabemos, ¿verdad? Recurrir al producto, en este caso de Mopar, que es justamente el nombre de las partes propias de Chrysler, ¿sí? Así también ocurre en algunos casos con General Motors y también en otros casos con Ford. No es, por supuesto, estos tres estándares, todos los que reinan. Hoy conocemos y sabemos de un gran número de fabricantes, sobre todo fabricantes asiáticos que han prácticamente inundado el mercado con sus propuestas de modelos con caja automática y trayendo de la mano nuevas especificaciones que representan variantes respecto a las que ya se conocen en el mercado, ¿verdad? Algunos de ellos comenzaron, como platicamos el caso de Nissan, adoptando las que ya existían, pero conforme han generado sus propios modelos, por supuesto que han generado también sus especificaciones. En el caso de Nissan, entonces tenemos variantes como la familia Nissan Matic, sus versiones, por ejemplo, D, su versión K, que va dirigida a cierto segmento de vehículos. Caso de Mitsubishi, caso de Kia, caso, por supuesto, de Mazda, ¿sí? Algunos de ellos colaborando incluso entre sí para compartir ciertos estándares, de tal manera que a veces vemos los manuales y nos damos cuenta que el mismo fluido que puede servir, por ejemplo, para Mitsubishi, también nos puede funcionar para autos de Honda o de Kia, pero no todos, solamente algunos. El punto es que a partir de la evolución en el diseño y en los materiales, se ha disparado el número de especificaciones. Nos hablan hoy en día los principales fabricantes de aditivos para formular aceites ATF, que existen en el mercado alrededor de 100 diferentes especificaciones de fluidos. Y entonces se vuelve complicado tener un producto que cubra por completo todas. De tal manera que es muy importante identificar cuál es el requerimiento de aceite ATF para, por supuesto, poner en aplicación el producto con la especificación correcta. ¿Qué puede ocurrir? A diferencia de un aceite de motor donde aunque no pongamos el grado de viscosidad adecuado o muchos de los casos el nivel de calidad requerido, es posible que el motor pueda seguir operando. Quizá va a presentar, por supuesto, cierta deficiencia en su funcionamiento, pero estará trabajando. En el caso de la caja automática, sí es posible obtener de inmediato, por supuesto, manifestaciones que indiquen el uso incorrecto de un fluido, ¿verdad? Desde velocidades que se quedan trabadas, desde una respuesta incorrecta del sistema hidráulico, desde situaciones donde el cambio no se realiza de manera suave, donde la caja está temblando y presenta, por supuesto, paros no programados. Entonces son situaciones, algunas de ellas, muy referidas al uso incorrecto de la especificación correcta, ¿sí? Entonces, muy amplio el número de especificaciones. En algunos casos, la mayor parte de los fabricantes tratamos de generar un producto que denominamos multivehículos,
este tipo de fluidos tratan, por supuesto, de cubrir el mayor número de especificaciones, pero no hay en el mercado un fluido que cubra por completo todas, de tal manera que nuevamente resaltamos el valor de identificar cuál es la necesidad, cuál es la marca, cuál es el modelo de ese vehículo para establecer cuál es la especificación que debe utilizar. En algunos casos, y como siempre, estamos a sus órdenes para alguna consulta de este tipo, reconocer cuál es el tipo de aceite que debe utilizar. Estamos a sus órdenes en correo itr@rochetrans.com o a través de nuestros contactos que ya estaremos viendo de redes sociales para alguna consulta posterior, ¿sí? Entonces, muy amplio número de especificaciones para aceites ATF. Estamos hablando, recuerden, en este caso del tipo de caja de convertidor de torsión, o tipo de caja automática del tipo hidráulico. Pero decíamos, no es el único tipo de caja que existe. Sí, el más abundante, sí, por supuesto, el que representa el mayor número de vehículos, pero poco a poco hemos reconocido la presencia de otra tecnología llamada CVT, ¿verdad? Una caja, también llamada de relaciones infinitas, que obedece al funcionamiento de una banda con dos poleas. Esta banda, por supuesto, va adoptando diferentes posiciones de tal manera que de acuerdo a ese número de posiciones podemos hablar de un número n de velocidades, ¿verdad? Como cada posición puede representar una velocidad, cada posición diferente, se habla entonces de este término de relaciones o velocidades infinitas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues esta interacción de esta banda, una banda metálica, respecto a dos poleas. Esta caja está pensada, muy dirigida a ser muy eficiente en temas de eficiencia de combustible y está muy enfocada a estar presente en autos de cilindraje bajo. Entonces, no es común, por supuesto, que esta caja esté presente en vehículos de alta cilindrada, ¿sí? Más bien vehículos del tipo compacto, orientados al manejo de ciudad principalmente, con esa misión de ayudar a colaborar en la eficiencia de combustible, ¿sí? Entonces, la caja CVT. Estos son algunos de los beneficios que estamos platicando. Una estructura menos compleja comparada con la hidráulica, ¿verdad? Y decíamos muy orientada hacia los vehículos del tipo compacto, subcompacto, ¿sí? Para esta tarea de reducir consumo de combustible y en consecuencia reducir también emisiones contaminantes. A muchos usuarios no les agrada porque justamente no hay una sensación de cambio de velocidad, es una sensación de manejo muy plana, a algunos les agrada, a algunos otros no sienten esa justamente condición de cambio importante de velocidad, pero es una opción, decíamos, para vehículos de ciudad. Eh, También, puesto que es una especificación donde tenemos una polea, un juego de poleas y nuestra banda metálica, los requerimientos de fricción son diferentes. Entonces, en consecuencia, de forma general, no vamos a poder utilizar el mismo aceite ATF de la caja hidráulica para efectos de lubricación en la caja del tipo CVT. De ahí que observen ustedes, el tipo de especificaciones de diferentes fabricantes son diferentes en general, ¿sí? A las que observábamos para el caso de la caja hidráulica convencional, ¿sí? Son otro tipo de especificaciones, son en general la mayor parte de los mismos fabricantes que por supuesto ofrecen sus modelos en el mercado. Algunos de ellos podrían ser compatibles, pero siempre nos referimos otra vez a la necesidad de identificar cuál es la especificación correcta para, por supuesto, realizar también la introducción del lubricante adecuado, ¿sí? Entonces, esta es otra opción justamente para elegir un auto de caja automática con otra forma de trabajo, ¿sí? Estamos viendo ahí algunos de los fabricantes, sus requerimientos de especificación. Eh, a veces nos preguntan, oye, pero ¿por qué no puedo utilizar justamente el mismo aceite ATF de la caja hidráulica convencional? Particularmente, como lo estamos viendo ahí, por la composición del grupo de poleas y banda, donde se requiere, por supuesto, protección contra este contacto de acero sobre acero. Ambos, por supuesto, tienen la necesidad de ofrecer esta estabilidad al corte, lo que platicábamos, de mantener, por supuesto, una elevada estabilidad
en condiciones de alta carga, de alta temperatura, y también, aun cuando en el caso de la caja CBT tiene algunos elementos de engranaje, no son el eh, mecanismo principal, ¿sí? Por lo tanto, no es la prioridad este tipo de protección, tal como ocurre en la caja automática convencional, donde tenemos elementos pasivadores para realizar la protección del sistema de engrane, ¿sí? Entonces, esta es justamente una foto que nos habla de por qué no podría utilizar el mismo aceite ATF. Hay que tener cuidado, poco a poco, ya sabemos, la tecnología nos alcanza, ya están generando, ya están ofreciendo algunos prototipos de aceites que pueden cumplir estas funciones, son aceites especializados, pero repetimos, siempre tener la precaución de identificarlos para poder hacer la elección correcta, ¿sí? Entonces, estos son algunos de las diferencias en cuanto a la formulación. De la mano, casi siempre va la pregunta dirigida, obligada de, oye, ¿cada cuándo se realiza el cambio? Si estamos en el primer caso de nuestra caja hidráulica convencional, típicamente sí hay ya hoy en día una rutina de afinación de la caja. Usualmente está en el orden de los 60,000 kilómetros, ¿sí? Para realizar el cambio de filtro, para realizar el cambio de aceite. Y en algunas cajas ya de vehículos de gama superior, la recomendación casi siempre va a tender al uso de aceites sintéticos. Recordemos que son aceites que proporcionan una elevada estabilidad oxidativa, térmica, y tienen un campo de protección más amplio. Poco a poco es la elección obligada de la mayor parte de los fabricantes para su tipo de aceite. Y estos aceites ya también guardan recomendaciones de cambio entre 80 y 90,000 kilómetros. El caso de la caja CBT, hallamos, ¿verdad? Recomendaciones desde 80 hasta 100,000 kilómetros, y también el caso de las cajas selladas, es decir, cajas que no requieren el mantenimiento, que solamente va a tener que hacerse seguramente algún cambio de aceite o utilizar un nuevo aceite solamente en el caso de un daño mayor, y en ese caso volver a observar la especificación de este fabricante, ¿sí? Sería entonces la información referida justamente a el tema de cajas automáticas para efectos de el alcance de nuestro curso. Son los dos tipos de cajas que vamos a ver. No dejamos de reconocer que hay otras en el mercado que poco a poco también toman cierta participación, principalmente la doble embrague o DSG, que es un par de cajas manuales montadas una encima de otra. Una se encarga de los cambios pares, otra de los impares, pero para efectos del alcance, nuestro tema de máster en lubricación, caja hidráulica convencional y caja CBT son los temas a revisar, ¿sí? Entonces, nos ayudan, por favor, con la serie de preguntas y respuestas. Hola Peter, muchísimas gracias por la información, igual al ingeniero Perla. De hecho, tenemos varias preguntas aquí, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer una de transmisión estándar y una de transmisión automática. Con Vamos a gusto. empezar con lo que sería una pregunta para transmisión estándar. Perla, no sé si nos apoyas, porfa. Hola, sí, aquí estamos. Bien, aquí una pregunta. Mencionan que Daniel Morales Mayén nos menciona un carro de carga, entonces no podría llevar un aceite de transmisión monogrado SAE 90 porque es mucha fuerza de trabajo, o sí puede llevarlo. Muy bien, pues bueno, primero que nada, recordemos que es siempre lo que nos indique el manual del vehículo. Si el manual del vehículo nos recomienda este grado de viscosidad, pues hay que aplicarlo. Y también, como decíamos, va a depender del nivel de desgaste del dispositivo. Hablábamos, por ejemplo, de viscosidades 250 en algunos casos, pero es cuando ya el componente presenta ciertas características o ciertas anomalías como lo es, por ejemplo, el zumbido, el famoso zumbido, ¿no? Que ya incluso el aceite lubricante, un SAE 90, ya no puede realizar o ya no es apto para poder realizar esta lubricación. Entonces, sí lo puede llevar un SAE 90 dependiendo de lo que estipuló el fabricante, pero recordemos, como lo veíamos previamente, SAE 90 va más encaminado para cajas que para diferenciales. Sí puede ser, pero aquí como claramente a veces nos dice el ingeniero Alan Soto, depende.
Depende de las condiciones de operación, de lo que nos diga el manual de vehículo. Es correcto, siempre lo menciono y creo que es la recomendación más importante. Y en este caso, ahora sería una pregunta de la parte de transmisión automática y nos menciona la parte de, pues básicamente, ¿qué nos puede causar el utilizar un aceite CVT en una transmisión automática hidráulica y viceversa? Bien, platicábamos, ¿verdad?, de la diferencia esencial, la caja CVT, donde el funcionamiento de esta banda y un grupo de poleas requieren características para asegurar protección contra fricción, es decir, ambos elementos estarán fabricados de metales ferrosos, por lo tanto requerimos una protección antidesgaste superior. Si este aceite lo introducimos a la caja convencional, puede, por supuesto, dañar a otros elementos que no son metálicos. Ya hablábamos de compuestos de aluminio, ya hablábamos de algunos elementos, por supuesto, del grupo de embragues y causar, entonces, decíamos de una manera incluso inmediata, algún tipo de desgaste prematuro, pero también algún tipo de manifestación anormal en la conducción. Esto es para el caso donde utilizamos un aceite CVT en la caja ATF. Y de forma contraria, utilizar un aceite ATF convencional, por supuesto que no va a generar la protección, el nivel de protección requerido en el grupo de poleas y de banda, permitiendo un desgaste inmediato, ¿sí? Que podríamos también generar una conducción ineficiente, aquí con mucho más prontitud quizá. Muchísimas gracias y más que nada agradecerles el tiempo de la capacitación que nos estuvieron brindando el día de hoy. Gracias, ingeniero Perla, gracias, ingeniero Peter. Y no queda más que mencionar, invitarlos a la tercera y última sesión que va a ser el 10 de abril. Con esta estaremos cerrando las 3 sesiones para que puedan ustedes tener la oportunidad de certificarse. Y recuerden que deben de tener un 70% mínimo de estancia en las 3 sesiones o 100% en 2 sesiones. Sin más, les agradecemos su atención, su asistencia y los estamos esperando en las series de actividades en línea que tenemos para ustedes. Que tengan buena noche y hasta luego. Muchas gracias a todos por participar. Hasta pronto.